Yo y mi hijo nos escondimos en el armario para sorprender a mi esposa. Pero nos quedamos helados. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Afuera, los últimos rayos de sol de la tarde se deslizaban sobre las paredes descoloridas del conjunto habitacional San Fernando, donde la familia de Julián había vivido durante los últimos 8 años. El cartel con el número 17B colgaba en silencio sobre el portón de hierro ya oxidado. La casa color crema se erguía solitaria en medio de la cuadra, a simple vista parecía tranquila. Pero hoy, había algo muy extraño. Julián se agachó, hablándole en voz baja a su hijo de 10 años. Mateo, acuérdate de guardar silencio. Sí, cuando mamá abra el armario para sacar su abrigo. Saltamos los dos y la sorprendemos cantándole feliz cumpleaños. ¿De acuerdo? Mateo sonrió levemente, pero su sonrisa se desvaneció rápido cuando alzó la vista y recorrió con la mirada la sala de estar. Desde la mañana, la casa había estado inusualmente silenciosa. Ese tipo de silencio que hace parecer que todo el espacio también está conteniendo la respiración. Julián cerró la puerta del armario. Y ambos se metieron dentro, sin olvidar correr la cortina delgada para cubrir la rendija. En el interior, el olor a tela vieja se mezclaba con el perfume antiguo de Sandra, pero, extrañamente, Julián sintió una corriente fría recorrerle la espalda. Papá, susurró Mateo con voz baja. ¿Por qué nuestra casa se siente tan rara hoy? Su silencio le acarició la cabeza. Estamos preparando una sorpresa para mamá. ¿Recuerdas que hoy es su cumpleaños? Mateo no respondió. Se encogió un poco, mirando por la ranura de la puerta del armario. Ya eran las 7 de la noche, y Sandra debería haber llegado a casa a las 6 de la tarde como había dicho. Una pizca de sospecha se coló en el pecho de Julián, pero sacudió la cabeza para alejarla. No seas paranoico. Solo está ocupada. El tiempo pasaba lento. Cada minuto parecía durar una eternidad. En ese espacio estrecho, el tic-tac del reloj de pared retumbaba con claridad, como si cada segundo golpeara su mente. De repente, la puerta principal hizo clic. Mateo se tensó, aferrándose con fuerza a la camisa de su padre. Ya llegó, susurró. En la sala, los tacones de Sandra resonaban con firmeza sobre las baldosas frías. Pero, curiosamente, no hubo gritos de emoción ni sonido alguno típico de un día de cumpleaños. En cambio, un silencio denso se apoderó del ambiente, seguido por la voz de Sandra, aunque no era la voz dulce y familiar que Julián conocía. Sí, así es, dijo ella con tono monótono. Helado. Ya le dejé claro al colegio. Julián frunció el ceño. Se acercó más a la puerta del armario, tratando de oír mejor. Los pasos de Sandra se detuvieron cerca del comedor. Se escuchó el crujir de unos papeles. Y luego continuó la conversación telefónica. No soy su madre. Escúchelo bien. Estoy harta. Un internado 24/7 es lo mejor. Cuanto más lejos de mí, mejor. Sandra pronunciaba cada palabra con frialdad, como si hablara de deshacerse de un objeto viejo. El corazón de Julián se detuvo por un segundo. A su lado, Mateo temblaba, sus grandes ojos marrones abiertos de par en par, llenos de pánico. Papá, susurró el niño, con los labios temblorosos. Julián le apretó el hombro, los labios tensos, con 1000 preguntas explotando en su cabeza. ¿Qué acaba de decir? ¿No es su madre? ¿Internado permanente? ¿Qué demonios está pasando? Afuera. Sandra seguía hablando. Sí, profesor Pablo. Entiendo el procedimiento. Pero hágalo rápido. Él es un estorbo. Un castigo del destino. No puedo soportarlo más. Mateo jadeó con acento agudo. Los ojos llenos de lágrimas. Estas cayeron silenciosas por sus mejillas. Julián tuvo que contenerse con todas sus fuerzas para no abrir la puerta del armario y salir corriendo. Estorbo. ¿Castigo del destino? ¿Está hablando de su propio hijo de 10 años? La cabeza de Julián daba vueltas. Cada célula de su cuerpo se congelaba. El aire dentro del armario era más sofocante que nunca. El olor a ropa vieja y humedad de las prendas colgantes los envolvía, apretándolos. Pero lo que realmente helaba la sangre eran las palabras de Sandra. Papá, mamá me odia. Sollozó Mateo, con la voz temblorosa. Julián no respondió, solo pudo abrazar a su hijo, sintiendo su corazón romperse en pedazos. Desde afuera, se oyó la puerta del dormitorio cerrarse de golpe. Luego,
El clic de la cerradura. La casa volvió a sumirse en un silencio mortal. Esperaron 10 minutos más. Cuando Julián estuvo seguro de que Sandra estaba encerrada, abrió lentamente la puerta del armario. Mateo salió, su carita empapada en lágrimas. Y en sus ojos ya no quedaba el brillo de un niño. Julián apretó los puños, los músculos de su rostro tensos por la rabia y el dolor. No podía comprender cómo la mujer a la que una vez amó tanto, en quien confió la vida de su hijo, podía decir cosas tan crueles. Su celular vibró con un mensaje. Julián miró la pantalla, Pablo Colegio Internacional Santa María. Entrecerró los ojos, un recuerdo le vino a la mente. Pablo, su viejo amigo de la universidad, ahora encargado de admisiones en Santa María. Un internado de élite, conocido por su rigidez, y por sus elevadas cuotas. Una mala corazonada le recorrió el pecho. Julián sentó a Mateo en el sofá, hablándole con suavidad. Hijo, ¿mamá te ha dicho algo últimamente? Mateo bajó la mirada, visiblemente incómodo. Sus ojos hinchados miraban hacia la nada. Mamá dijo, que si yo desapareciera, ella sería más feliz. Su voz se quebró, cada palabra cortando el alma de Julián. Él tragó saliva, apretando los puños. El ambiente de la casa era ahora denso como plomo. Las paredes parecían cerrarse sobre él y su hijo, atrapándolos en una caja fría y oscura sin salida. La cerradura del dormitorio se activó. Sandra salió. Su rostro parecía una máscara de cera. Los ojos vacíos, la mirada filosa como una cuchilla. ¿Qué hacen ahí sentados? ¿No van a cenar?, preguntó con voz monótona, como una máquina. Julián tragó en seco, intentando recuperar la calma. ¿Estabas hablando con el colegio?, preguntó, controlando su furia. Sandra alzó una ceja y esbozó una sonrisa sarcástica. Sí, ya inscribí al niño en el internado. No lo aguanto más en esta casa. Tú deberías entenderlo, dijo fríamente. Mateo rompió en llanto, abrazando con fuerza a su papá. Sus lágrimas ardían como fuego en el pecho de Julián. La casa, que un día fue su hogar, ahora se sentía extraña, vacía y más fría que nunca. Aquella noche, el silencio era tan espeso que daba miedo. Sandra, después de anunciar su decisión con una frialdad escalofriante, se encerró de nuevo en su habitación. Mateo seguía hecho un ovillo en el sofá, los ojos enrojecidos, mirando hacia la puerta del cuarto de su madre, donde apenas se filtraba una tenue luz. Julián estaba destrozado, su mente atrapada en un torbellino caótico. Cada palabra que Sandra había dicho resonaba como un eco maldito: no soy su madre. Estorbo. Castigo del destino. Jamás habría imaginado que la mujer con la que compartió más de 10 años pudiera ser tan cruel. Pero lo había escuchado con sus propios oídos. No había forma de negarlo. A la mañana siguiente, la mesa familiar, que solía ser un momento de unión, era ahora un espacio de tensión insoportable. Sandra dejó el plato de avena frente a Mateo con un gesto seco, casi como si se lo lanzara a un extraño. Come rápido. Hoy tengo cosas que hacer, dijo, sin siquiera mirarlo a los ojos. Mateo tomó la cuchara en silencio, pero apenas pudo llevarse un poco de avena a la boca antes de dejarla caer. Bajó la cabeza y, sin poder evitarlo, las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. Julián apretó los puños, la mirada dirigida a su esposa llena de furia. Pero se contuvo. Frente a ellos, el retrato familiar colgado en la pared se volvió de repente una burla cruel. En la imagen, Sandra abrazaba a Mateo con una sonrisa radiante, pero ahora, sus ojos miraban al niño como si fuera un objeto defectuoso. Sandra lo miró de reojo. ¿Y ahora por qué llora? Lo único que sabe es llorar. Igual que tú, siempre defendiéndolo. A ver si tú puedes aguantar un solo día con él como yo lo hago. Julián apretó la mandíbula. Es nuestro hijo, Sandra. No es nuestro. Es tuyo, espetó ella. Yo nunca quise tenerlo. Mateo, al oír eso, soltó la cuchara. Su rostro se volvió pálido como si le hubieran vaciado toda la sangre. Esa tarde, después de que Sandra se fuera a trabajar, Julián intentó calmar a su hijo. No le hagas caso a lo que dijo tu mamá. Solo está enojada. Mateo negó con la cabeza, lágrimas cayéndole por las mejillas. No es solo hoy, papá. Mamá me dice esas cosas desde hace tiempo. Julián se quedó helado. ¿Desde hace tiempo? ¿Qué quieres decir? Mateo, temblando, sacó de un cajón un cuaderno pequeño.
con una tapa azul desgastada. Murmuró: este es mi diario. No se lo digas a mamá. Julián abrió el cuaderno. Las letras torcidas. La caligrafía infantil, pero lo que decían esas líneas eran como cuchillas clavándose en el alma. Mamá dice que si yo desapareciera, sería más feliz. No me deja llamarla mamá. Dice que soy una maldición. Hoy me encerró en el balcón. Hacía frío. Lloré, pero no me abrió. Cada palabra era como un martillazo en la cabeza de Julián. Sus manos temblaban. La vista se le nublaba por la rabia y el dolor. ¿Te encerró en el balcón? ¿Cuándo? Preguntó con voz ronca. Mateo apretó los labios. El día que te fuiste a Valencia por trabajo. Hacía mucho frío, estuve ahí 3 horas. No me atreví a llorar fuerte. Tenía miedo de que se enojara más. Julián abrazó con fuerza a su hijo. Sus lágrimas cayeron sobre el hombro de Mateo, sintiendo el pecho como si alguien lo apretara hasta asfixiarlo. Hizo memoria. Sí, 2 meses atrás había estado 3 días en Valencia por trabajo. Recordaba que Mateo tenía un leve resfriado al volver, pero pensó que era por el clima. Nunca imaginó la cruel verdad que había detrás. En ese momento sonó el timbre. Julián se secó las lágrimas rápidamente y fue a abrir la puerta. Frente a él estaba Rosa, la vecina, una mujer de mediana edad, oriunda de Sevilla, de rostro amable pero mirada inquieta ese día. Hola, Julián, quería preguntarte, ¿ayer pasó algo en tu casa? Rosa bajó la voz. Escuché gritos, y al niño llorando. Julián dudó un instante, sin saber qué decir, pero Rosa continuó. No quiero entrometerme, pero he notado algunas cosas. Tu esposa, a veces se ve muy impaciente con Mateo. Ese niño es un amor. Pero un día lo vi encerrado en el balcón, y hacía tanto frío. Me preocupó muchísimo. Julián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Otra persona más lo había visto. No había manera de negarlo. Forzó una sonrisa tensa. Gracias, voy a estar atento. Rosa suspiró. El hogar debería ser el lugar más seguro para un niño. No lo dejes convertirse en el más aterrador. Julián se dio la vuelta, dejando a Julián paralizado, con el corazón ardiendo. Esa noche, cuando Sandra volvió, actuó como si nada hubiera pasado. Pero para Julián, cada palabra, cada gesto suyo, ahora tenía un tinte helado y perturbador. Intentó contenerse, pero ya entrada la noche, cuando Mateo dormía, Julián entró sigilosamente al despacho de su esposa para buscar documentos. En un cajón, encontró un expediente grueso con el membrete de un prestigioso internado. Al revisar las páginas, Julián se quedó helado al ver la solicitud de inscripción con los siguientes datos. Situación familiar: madre soltera. El esposo falleció en un accidente. Única responsable: Sandra Martínez. Abajo, figuraba su firma, pero era una falsificación burda. No era su letra. ¿Ella se atrevió a falsificar mi firma?, susurró Julián, apretando el expediente con fuerza. Siguió buscando, y encontró un comprobante de depósito de matrícula por más de 10.000 euros. Transferido desde la cuenta de ahorros que compartían. La rabia estalló como un incendio. Sandra no solo despreciaba fríamente a su hijo, sino que había planeado deshacerse de él. Inventado que su esposo estaba muerto. Falsificado documentos y usado el dinero familiar para su propio plan. Se oyó una puerta abrir. Sandra entró. Su mirada afilada recorrió a Julián, que sostenía el expediente. ¿Qué haces?, alzó una ceja, con voz tensa. Julián apretó los dientes. ¿Falsificaste mi firma? ¿Dijiste que estoy muerto? ¿Usaste nuestro dinero? ¿Te queda algo de conciencia? Sandra soltó una carcajada, fría como una navaja. Conciencia. Qué ingenuo eres. Solo estoy limpiando el desastre que es mi vida. Mateo no es un desastre. Es tu hijo, gritó Julián con los dientes apretados. Sandra cruzó los brazos, con una mueca de desprecio. Tú sabrás. Yo ya estoy cansada. Todo está arreglado. La próxima semana se va al colegio. No te metas. No lo permitiré, rugió Julián, los puños cerrados, las venas marcadas en sus manos. Sandra soltó una risa burlona. Tú no tienes ningún derecho. Los papeles ya están firmados. En esta casa, tú no eres más que una sombra. Despierta. Julián se quedó de piedra. El corazón hecho trizas, la mente dando vueltas. La casa que una vez fue un hogar, ahora era un infierno gélido como nunca antes. Esa noche,
Julián no pudo dormir. Se quedó sentado al borde de la cama de su hijo. Los ojos cansados, pero la mente atrapada en un torbellino de pensamientos. Mateo dormía encogido, su rostro pálido, los ojos entreabiertos con miedo y luego volviéndolos a cerrar. Debajo de su almohada, el diario de tapa azul, ese objeto que le había revelado a Julián una verdad que jamás habría imaginado. Julián apretó los puños. Durante años se había dedicado a trabajar, a mantener una imagen de familia perfecta, sin darse cuenta del infierno que su hijo vivía a manos de la mujer que una vez amó con todo su ser. A la mañana siguiente, Mateo seguía en silencio, con el rostro marcado por el cansancio. Julián le habló con dulzura. Hijo, ¿quieres contarme todo? Lo que ha pasado, desde el principio. Mateo dudó, su mirada se movía nerviosa. Pero finalmente sacó de su mochila otros 2 cuadernos pequeños. Las hojas cayeron esparcidas, llenas de letras torcidas y dibujos simples, pero el contenido hizo que a Julián se le helara la sangre. La primera página era un dibujo, Mateo parado en el balcón. De noche, la nieve cayendo, y dentro, detrás del vidrio, la silueta de Sandra dándole la espalda. Su cabello largo suelto, el rostro vacío. Julián tragó saliva, con las manos temblorosas. Pasó a la siguiente página. Ese día, estuve ahí 3 horas. Papá, mamá dijo que si lloraba fuerte, no me abriría nunca. Me dio miedo. Así que me quedé quieto, susurró Mateo. Con la voz temblorosa. Julián sintió que el corazón se le oprimía con fuerza. Las páginas siguientes del diario estaban llenas de frases inquietantes. Cada una era como una cuchilla afilada cortándole el alma. Julián respiró hondo, obligándose a mantenerse sereno. Abrazó a Mateo con fuerza, acariciándole la espalda. Ahora papá está aquí. No voy a dejar que nadie te vuelva a hacer daño. Confía en mí. Sí. Mateo levantó la mirada enrojecida. Asintió suavemente y luego volvió a hundir el rostro en el pecho de su padre, buscando el último rastro de calor. Esa tarde, cuando Sandra salió, Julián aprovechó para registrar una vez más el despacho. Necesitaba pruebas. Necesitaba tener todo claro para proteger a su hijo de esa mujer cruel. En el cajón del armario, Julián encontró otro fajo de documentos. En la parte superior, un contrato decía claramente: cesión de bienes prenupciales parte A, Julián Ortega. Parte B, Sandra Martínez. Debajo, nuevamente, una firma falsificada de él. Torpe y mal hecha. Tan evidente que con solo un vistazo se notaba que era falsa. Apretó el contrato con fuerza. La rabia le hervía por dentro. La cabeza le daba vueltas con un sinfín de preguntas. ¿Desde cuándo planeaba todo esto Sandra? ¿Acaso pretende sacarme de todo y quedarse con todo también? El sonido de la puerta lo sobresaltó. Sandra había llegado antes de lo habitual. Julián escondió rápidamente el fajo de papeles dentro del abrigo y salió a la sala. Sandra entró con una bolsa de marca en la mano. El rostro tan frío como una estatua. Sus ojos se posaron en Julián con desconfianza. ¿Qué haces en casa? ¿Por qué no llevaste al niño a pasear? Preguntó con voz helada. Julián contuvo la rabia. No se siente bien. Y tú sabes muy bien por qué, remarcó cada palabra. Sandra torció la boca en una mueca de desdén. Es solo un débil. Que lo molesten en la vida es normal. Si no puede con eso, mejor que desaparezca. Mateo, escondido detrás de su papá, al escucharla, volvió a llorar en silencio. Julián se giró bruscamente, señalándola con el dedo. ¿Te atreves a decirle eso a tu hijo? ¿Tienes corazón siquiera? Sandra cruzó los brazos con mirada desafiante. No es mi hijo. Es el castigo que tú trajiste a mi vida. Esa frase le atravesó el corazón a Julián como una daga, dejándolo sin aire. Pero antes de que pudiera responder, el timbre sonó. Fue a abrir. En la puerta estaba Ramón, un vecino cercano de origen murciano, de la misma edad que Julián, corpulento y con una mirada preocupada. Hola, Julián. Rosa me contó lo de ayer. ¿Mateo está bien? Preguntó en voz baja, lanzando una mirada fugaz hacia Sandra, que estaba parada con los brazos cruzados. Julián suspiró y disimuladamente protegió el fajo de papeles en su bolsillo. No muy bien. Gracias por preocuparte. Pero, es un asunto de familia. Ramón le puso una mano firme en el hombro. Si necesitas ayuda, dímelo. No dejes que esto se salga de control.
Todos en el barrio queremos al niño. Julián asintió agradecido, con tristeza en los ojos. Por dentro, las imágenes felices que alguna vez tuvo de su familia se desmoronaban por completo. Esa noche, cuando Mateo se durmió, Julián se quedó solo en el estudio, repasando cada página del diario de su hijo, cada documento falso, cada indicio de las artimañas de Sandra. Sabía que no podía seguir en silencio, pero explotar de golpe solo empeoraría todo. Necesitaba pruebas, necesitaba un plan. El teléfono sonó. En la pantalla aparecía, Cristian. Julián frunció el ceño. Cristian, el exnovio de Sandra. Un tipo que había sido drogadicto y tenía mala fama en el vecindario hacía años. Sandra había dicho que había cortado todo contacto con él. Pero ¿por qué tenía su número guardado en el celular? Julián empezó a entender, esto no era solo frialdad maternal. Era un plan completo. Una mentira bien calculada desde el inicio. Comenzó a guardar toda la información, mensajes, documentos, páginas del diario llenas de lágrimas de Mateo. Afuera, el viento frío silbaba por la ventana entreabierta. Dentro de Julián, una tormenta se gestaba, lista para arrasar con toda la falsedad de esa casa. Murmuró, como una promesa para sí mismo. Voy a protegerte, Mateo, aunque tenga que derribar todo. No permitiré que te hagan más daño. Los días siguientes, Julián vivió como un equilibrista sobre una cuerda floja. Cada paso le pesaba el corazón. Sabía que cada movimiento de Sandra estaba más calculado de lo que había imaginado. La casa, que alguna vez fue un refugio, ahora se sentía como una prisión helada. Cada pared, cada rincón, escondía una mentira o un comentario cruel. Aquella tarde, cuando Sandra salió diciendo que iba a trabajar horas extra, Julián aprovechó para revisar de nuevo el cajón de su escritorio. Sonó el teléfono. Era Pablo, su viejo amigo de la universidad, ahora trabajando en el Colegio Santa María. Julián, necesito confirmar unas cosas, dijo Pablo con tono grave. Un matiz de sospecha. Sandra declaró que tú estás muerto. Me pareció raro. Por eso quise verificar. ¿Pasa algo? Julián apretó el celular con fuerza. Respiró hondo. Pablo, te voy a contar todo. Pero necesito que lo mantengas en secreto. Necesito tu ayuda. Quedaron en encontrarse en una cafetería al final de la calle. Esa noche, cuando Sandra llegó tarde, Julián dejó a Mateo en casa de la señora Rosa y se fue en silencio. En el café, Pablo ya lo esperaba, con su apariencia de siempre. Firme, y la mirada aguda de alguien que alguna vez trabajó en derecho antes de entrar al mundo educativo. Estás más delgado, Julián, dijo Pablo al estrecharle la mano. Con tono grave. Julián se sentó y le pasó el expediente con los documentos falsos. Mira esto. Ella declaró que yo estaba muerto. Falsificó mi firma. Usó nuestro dinero para pagar la matrícula. Y no solo eso. Odia al niño. Lo ha maltratado psicológicamente todo este tiempo. Pablo revisó cada hoja, frunciendo el ceño. Falsificar una firma es un delito penal. Y mentir sobre la situación familiar para aprovecharse del sistema escolar, si el colegio lo descubre. Podría haber consecuencias legales. Pero, lo que más me preocupa es el niño. Julián asintió, los ojos enrojecidos. Ya no es el niño feliz que era antes. Leí su diario. Sé todo lo que le ha hecho Sandra. Pero no tengo aún pruebas legales suficientes. Ayúdame, Pablo. Pablo reflexionó un momento. Está bien. Pero tienes que mantener la calma. Yo retendré el expediente y retrasaré el proceso. Mientras tanto, reúne toda la evidencia que puedas. Sobre todo del abuso psicológico que ella ejerce sobre el niño. Julián asintió, como si se aferrara a un salvavidas en plena tormenta. Al regresar a casa, el ambiente era gélido. Sandra estaba sentada en el sofá, con la mirada fija en su celular, riendo con desprecio, sin prestar atención ni al esposo ni al hijo. Mateo se escondió detrás de Julián, con los ojos llenos de miedo. ¿A dónde fuiste a esta hora?, preguntó Sandra, sin dejar de mirar el teléfono. Asunto mío, respondió Julián, y llevó a Mateo al dormitorio. Esa noche, mientras Sandra dormía, Julián revisó su celular. Apareció un mensaje de Cristian. ¿Ya está todo listo? Cuando se transfieran los bienes nos vamos. Al niño. Tíralo donde sea. Cada palabra fue como gasolina en el incendio que ardía dentro de Julián. Guardó todo.
Tomó capturas de pantalla y se las envió por correo a sí mismo, preparándose para una confrontación sin retorno. A la mañana siguiente, Sandra actuó como la esposa perfecta frente a los vecinos. Sonreía, saludaba, llevaba a Mateo de paseo como si fueran una familia feliz. Pero al regresar, su verdadero rostro volvió a aparecer. En la cocina, sostenía el celular mientras gritaba. ¿Dónde está el niño? Le dije que fuera a comprar y se escondió. Malcriado. Julián contestó con frialdad. Es un niño, no tu sirviente. ¿Olvidaste que tiene solo 10 años? Sandra lo miró con furia. Será mejor que no te metas. Desde la próxima semana estará en el internado. Yo libre. Y tú también sin tener que verle la cara. Menos estorbo. Mateo salió del cuarto, al escucharla, con el rostro pálido, los labios temblando. Mamá, ¿de verdad no quieres verme más? Yo puedo portarme bien. Sandra cruzó los brazos y sonrió con desprecio. Ya es tarde. Deberías saber cuál es tu lugar en esta casa. Julián apretó los puños, cada músculo de su rostro tenso. Pero aún no explotó, porque sabía que aún no era el momento. Tenía que reunir más pruebas. No podía actuar por impulso. Esa tarde, Mateo fue a la casa de la señora Rosa. ¿Estás bien, Mateo? ¿Tienes la carita muy pálida?, preguntó Rosa. Preocupada. Mateo murmuró tímidamente. Sí, mamá no me quiere, pero papá dijo que me va a proteger. Murmuró Mateo. Rosa suspiró y le acarició la cabeza. Yo lo veo clarito. Hijo, tranquilo, si pasa algo. Yo estoy de tu lado. Y de tu papá. Yo confío en que es un buen hombre. Julián estaba detrás de la puerta y escuchó todo. Apretó los puños. Su determinación se volvió más firme que nunca. Esa noche, durante la cena, Sandra buscó provocar. Lanzó su celular sobre la mesa y gritó. ¿Quién tocó mi celular? Desapareció. En esta casa solo hay 2 personas más. No me digan que no saben nada. Mateo se sobresaltó, pálido. Yo no lo tomé. Yo no me atrevería. Sandra se lanzó hacia él y le agarró el brazo. Con una voz tan afilada como un cuchillo. ¿Qué no lo tomaste? Entonces, ¿quién fue? ¿Te atreviste a hurgar en mis cosas? Julián intervino de inmediato, apartando la mano de su esposa. Basta ya. Lo dejaste olvidado en el auto. No le eches la culpa al niño. Sandra lo fulminó con la mirada. Los ojos encendidos. Síguelo defendiendo, ya verás cómo terminas. Mateo rompió en llanto. Julián le rodeó los hombros. Su mirada se tornó helada. Fija en su esposa. Ya lo tienes todo planeado. No. Internado. Traspaso de bienes. Inventarte que estoy muerto. ¿Qué es lo que realmente quieres? Sandra. Sandra soltó una risa seca. Con una expresión de triunfo en los ojos. Quiero libertad. Estoy harta de esta casa. En unos días, todo estará listo. Julián no respondió. Sabía que aún le faltaba una pieza clave. Pero también sabía que el tiempo de Sandra se estaba acabando. Sobre la mesa, el portarretratos familiar cayó al suelo. El vidrio estalló en pedazos. Y la foto de Mateo sonriendo junto a su madre quedó reducida a fragmentos filosos. Sandra miró la foto. La recogió sin cuidado y la tiró con fuerza al basurero. Ya dije que no quiero ver su cara nunca más. Fue como si le clavaran otra daga en el corazón a Julián. Pero esta vez, estaba preparado para la batalla final. Desde el incidente del portarretratos roto, el ambiente en la casa se volvió más denso. Casi irrespirable. Los fragmentos de vidrio aún en el suelo reflejaban la luz amarilla apagada, volviendo la sala más fría que nunca. Julián se quedó en la cocina, mirando fijamente la taza de café frío sobre la mesa. Sabía que las cosas se habían salido de control. Sandra no solo despreciaba a Mateo, ahora comenzaba a calumniar abiertamente, a distorsionar la verdad para acorralar al niño. Esa tarde, el conflicto estalló en plena calle del barrio. Sandra regresaba del supermercado, revisando su bolso, cuando de repente gritó. ¿Dónde está mi celular? Lo dejé en el auto y ahora no está. ¿Quién lo tocó? Mateo estaba cerca. Se encogió de miedo, pálido como un papel. Doña Carmen, vecina originaria de Granada, una mujer robusta de unos 50 años, que llevaba una bolsa de verduras. Se acercó curiosa. ¿Qué pasa, Sandra? Sandra cambió el rostro de inmediato. Y señaló a Mateo con un dedo acusador, gritando. Este mocoso. Lo tomó.
Hace un rato dejé el celular en el auto. Llego a casa y ya no está. Mateo negó con la cabeza una y otra vez, con lágrimas en los ojos. Yo no lo tomé. Lo juro. Julián salió de la casa, con el rostro sombrío. Deja de hacer eso. Lo olvidaste en el auto. ¿Cómo puedes acusar al niño? Sandra se echó el cabello hacia atrás y soltó una carcajada sarcástica. ¿Y la prueba? Él estaba cerca del auto. El celular desapareció. ¿Qué? ¿Lo agarró un fantasma? Carmen frunció el ceño. Molesta. Ese niño es un amor. Lo conozco. No parece del tipo que roba. Sandra la fulminó con la mirada y se burló. ¿Acaso vive en mi casa como para saber? No se meta donde no le llaman. En ese momento, don Ramón pasaba en su bicicleta. Al ver la escena, detuvo la bici y se acercó. ¿Qué sucede aquí? Carmen le explicó rápidamente. Ramón miró a Sandra con el ceño fruncido. ¿Estás acusando al niño sin pruebas? Eso ya es demasiado. Sandra cruzó los brazos, con aire triunfal. Conozco a mi hijo. No es el angelito que todos ustedes se imaginan. Julián apretó los puños. Cada palabra de Sandra era como una cuchilla en su pecho. Mateo seguía de pie, en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Su carita marcada por la humillación. Justo entonces, apareció doña Rosa desde la acera de enfrente, con un celular en la mano. Este es tu celular, Sandra. Lo encontré tirado en el estacionamiento, justo bajo la ventana del copiloto. Todos se quedaron en silencio, con la mirada fija en Sandra. Por un instante, se le borró el color del rostro, pero pronto recuperó su frialdad. Bueno, se me habrá caído cuando saqué las cosas. Igual hay que enseñarle al niño a no andar merodeando el auto. Carmen la miró con dureza. Le echaste la culpa al niño y ahora ni un poco de vergüenza te da. No, Ramón negó con la cabeza. Su mirada decepcionada. ¿Qué tipo de familia vive siempre así? ¿Entre gritos y acusaciones? Pobrecito el niño. Julián se agachó y acarició la cabeza de Mateo. No pasa nada, hijo. Papá sabe la verdad. Sandra lanzó una mirada afilada a Julián y se metió en la casa, cerrando la puerta de un portazo. Esa noche, el ambiente dentro de la casa era tan espeso que costaba respirar. Mateo se acurrucó en un rincón del cuarto, abrazado a su almohada, con los ojos rojos. Julián se sentó a su lado, con la voz quebrada por la rabia. No le creas nada a lo que dice tu mamá. Te prometo que todo esto pronto va a terminar. Mateo murmuró. Pero, mamá de verdad me odia. Papá, no importa lo que haga. Nunca está contenta conmigo. Julián abrazó con fuerza a su hijo. Sentía su corazón romperse en 1000 pedazos. Aquella casa, que alguna vez fue su refugio, se había convertido en un campo de batalla donde Mateo era solo un niño atrapado en medio del huracán de mentiras. Cerca de la medianoche, cuando Mateo ya dormía, Julián salió a la sala. Sobre la mesa seguía tirado el portarretratos familiar roto. Sandra ni se había molestado en recogerlo. Julián se agachó, recogió uno de los cristales filosos, su mano temblaba de rabia. El celular de Sandra vibró sobre la mesa. En la pantalla apareció un mensaje. Cristian, ¿ya terminaste lo de los bienes? ¿Podemos deshacernos del mocoso ya? Julián apretó el trozo de vidrio. De su palma comenzó a brotar sangre, goteando sobre el suelo. Sabía que ya no podía seguir aguantando. Pero actuar sin tener todas las pruebas solo empeoraría las cosas. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Sandra volvió a echar leña al fuego. Ya terminé los papeles para el internado del niño. Este fin de semana viene el bus del colegio a buscarlo. No intentes detenerlo. Es inútil. Julián apretó los labios. Su mirada parecía querer quemarla viva. Falsificaste mi firma. Dijiste que estoy muerto. ¿Y encima lo vas a echar como si fuera basura? Sandra alzó una ceja y sonrió con desdén. No me vengas con ese discurso moral. Tú tampoco eres ningún santo. Estoy harta de esta familia podrida. Mateo bajó la cabeza. Sus lágrimas caían silenciosamente sobre el arroz de su plato. Julián apretó los puños, pero respiró hondo. Se obligó a mantenerse sereno. Sabía que Pablo estaba ganando tiempo con el expediente escolar. Pero solo quedaban unos días antes de que todo se saliera de control. Esa misma tarde, mientras Sandra hablaba por teléfono, Julián aprovechó para entrar al computador personal de ella.
Allí encontró una serie de contratos falsos, documentos de transferencia de bienes, correos intercambiados con Christian, todas pruebas irrefutables. Julián guardó todo y se lo envió a Pablo, acompañado de un mensaje. Tengo las pruebas. Ayúdame a preparar el procedimiento legal. Por Mateo. Pablo respondió de inmediato. Tranquilo. Voy a contactar a un abogado para que te asesore. No dejes que ella sospeche. Julián respiró hondo, aliviado, aunque en el fondo la preocupación persistía. Sabía que Sandra era más calculadora y manipuladora de lo que había imaginado. Esa noche, la voz de Sandra hablando por teléfono se escuchaba desde la sala. Sí, Christian, ya casi está todo listo. El niño se va al internado. Los bienes estarán a tu nombre. Vamos a ser libres. Solo unos días más. Julián apretó los puños, la mirada oscura. En silencio, comenzó a grabar toda la conversación telefónica. Cada palabra, cada frase cruel, todo sería prueba legal para incriminarla. En el dormitorio, Mateo no podía dormir. Tenía los ojos enrojecidos, mirando el techo, mientras las lágrimas le corrían silenciosas por las mejillas. Julián entró, se sentó a su lado y le acarició la cabeza. Duerme, hijo, te lo prometo. Esta pesadilla pronto se va a terminar. Pero en el fondo de sus ojos, la preocupación seguía presente. Sabía que esta batalla apenas comenzaba. Aquella noche, Julián apenas pudo dormir. Se quedó acostado, con los ojos abiertos, mirando el techo oscuro, atrapado en una tormenta de pensamientos. Con las pruebas que había reunido, las piezas del rompecabezas de Sandra empezaban a encajar: falsificación de documentos, mentiras sobre la situación familiar, hacer creer que él estaba muerto, enviar a Mateo a un internado, preparar contratos para transferir todos los bienes, y detrás de todo, el cerebro manipulador, Christian, el exnovio adicto de Sandra. Julián no podía olvidar el turbio pasado de Christian. Años atrás, cuando Sandra estaba en su primer año de universidad, se había enamorado perdidamente de aquel hombre de apariencia rebelde. Luego, Christian se metió en drogas. Fue arrestado varias veces, implicado en peleas de bares en Valencia, y finalmente desapareció. Y ahora, reaparecía para destruir la familia de Julián. A la mañana siguiente, mientras Sandra llevaba a Mateo al colegio, Julián aprovechó para rastrear la llamada de la noche anterior. Recordaba bien que durante la conversación, Sandra había mencionado el Hotel Costa Azul, en el centro de la ciudad, con el presentimiento de un marido traicionado. Julián fue directo a investigar. Ese hotel era famoso por ser punto de encuentro discreto para amantes. Sin pedir documentos ni hacer preguntas. Frente al mostrador, Julián se recompuso y sonrió cordialmente. Hola, estoy buscando a un amigo que se hospeda aquí. Christian López. Me dijo que viniera a verlo. El recepcionista, un joven delgado de nombre Álvaro, con ojos vivaces, asintió. Christian. Sí, alquiló la habitación 507 desde la semana pasada. Suele entrar y salir con una mujer de cabello castaño. Ah, sí, la recuerdo. Viene con él casi todas las noches. Julián apretó los dientes. Cabello castaño, como de 1,60 m. Se llama Sandra, ¿verdad? Álvaro asintió. Exacto. Es clienta habitual desde hace poco. Julián sintió que el cuerpo se le congelaba. Todo giraba a su alrededor. Y el corazón le dolía como si le atravesaran agujas. Así que todas las veces que Sandra decía estar trabajando horas extra, eran mentira. Solo eran excusas para encontrarse con su ex. Apretó los puños, conteniendo la furia, y le pidió a Álvaro más información. ¿Lo ha escuchado hablar con alguien más? ¿Mencionar algo sobre bienes o papeles? Álvaro frunció el ceño, pensativo. Escuché algo. Sí. Christian se jactaba de que pronto tendría dinero. Propiedades. Decía que la esposa de otro tipo era tan tonta que firmó todo. Que el niño pronto estaría fuera de sus vidas. El cuerpo de Julián tembló de indignación. Le dio una pequeña suma de dinero a Álvaro para que guardara silencio. Y se marchó rápidamente del hotel. De camino a casa, su mente hervía. Necesitaba pruebas más contundentes. Grabaciones. Imágenes. Pruebas que los arrinconaran. Al llegar, instaló discretamente un micrófono debajo del escritorio de Sandra, y configuró una app espía en su antiguo celular. El que ella había dejado al cambiar de modelo. Cada palabra,
Cada mensaje, cada llamada con Cristian sería reenviada directamente a su correo. Esa misma tarde, como lo había previsto, mientras Mateo hacía tareas, sonó el teléfono de Sandra. El nombre, Cristian, apareció en la pantalla. Julián fingió leer el periódico en la sala, atento a cada palabra que se oía desde el dormitorio. Sí, ya está todo listo. El niño se va pronto. Y los papeles están por firmarse. Tú encárgate de poner el dinero a tu nombre, decía Sandra. Con un tono plano, sin emoción. Cada frase era como una cuchilla en el corazón de Julián. Verificó su correo, las grabaciones estaban llegando una por una. La ira le ardía por dentro como un incendio. 3 días después, cuando todo parecía estar llegando a su punto máximo, Julián recibió un mensaje de Pablo. La policía puede intervenir si presentas pruebas sólidas. No hagas nada impulsivo. Puedo ganar un par de días más para ti. Julián asintió. Era el momento de actuar. Esa noche, con la excusa de comprar medicamentos, siguió a Sandra. Ella no sospechó nada. Condujo tranquilamente hasta el Hotel Costa Azul. Julián la siguió en silencio hasta el pasillo del 5.º piso, donde se escondió cerca de la habitación 507. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro se oían las voces con claridad. Cristian, delgado, con cabello rapado y rostro demacrado por los excesos, reía con cinismo. Muy bien, preciosa. En cuanto saquemos al mocoso, yo me quedo con todo. Y nos cambia la vida. Sandra, recostada en la cama, sonreía con arrogancia. Ya casi se va. La casa será tuya. Llevo años aguantando a esa familia y ya me harté. Cristian soltó una carcajada. Tu marido es un imbécil. Y el mocoso, un llorón inútil. Hay que sacarlo cuanto antes. Julián apretó el celular con fuerza mientras grababa todo. Su pecho estaba por estallar de furia. Pero su mente le gritaba que esperara. Cuando la puerta se cerró, Julián se alejó silenciosamente. En su cabeza solo cabía una idea: desenmascarar a esos dos miserables y recuperar a Mateo. Al llegar a casa esa noche, abrazó a su hijo con el corazón desgarrado. Hijo, no tengas miedo. Te prometo que nadie te va a hacer daño. Mateo se apoyó en su pecho, las lágrimas mojando su camisa. Solo quiero estar contigo. Papá, no quiero irme lejos. Afuera, una llovizna suave comenzó a caer, borrando los sonidos de la noche. Todo estaba cubierto por un silencio frío y opresivo, como la casa misma, que antes había sido su hogar. Pero Julián sabía que el día en que la verdad saliera a la luz estaba cada vez más cerca. 3 días después, el cielo de Madrid se cubría con un velo gris opaco. La lluvia fina pegaba en los ventanales, y las luces de la ciudad se reflejaban difusas sobre el asfalto húmedo. El aire frío se colaba hasta los huesos. Mateo estaba encogido en su cama, con los ojos marcados por el insomnio. En sus manos tenía su pequeño diario, las páginas arrugadas llenas de letras infantiles y lágrimas. Julián lo observaba en silencio desde la puerta. Sabía que su hijo estaba al borde del colapso. A pesar de todos sus esfuerzos por protegerlo, las palabras crueles de Sandra se habían clavado como espinas en el corazón del niño. Cada insulto, cada mirada helada, cada plan que Mateo había escuchado sin querer, todo eso había destruido la frágil confianza que le quedaba. A la mañana siguiente, mientras Julián preparaba el desayuno, Mateo salió de su cuarto con una carta doblada en la mano. Su rostro estaba pálido, los labios le temblaban. Papá, si yo desapareciera, ¿mamá sería más feliz?, susurró Mateo con voz entrecortada. Julián se quedó paralizado. El corazón se le detuvo por un instante. ¿Qué dijiste, Mateo? Dame eso ya. Mateo retiró la mano. Las lágrimas comenzaron a brotar. Yo solo quiero que mamá no me odie más. Prometo portarme bien. Me voy a ir. Julián se abalanzó. Le arrebató la carta de las manos. La abrió y comenzó a leer. Cada línea, escrita con temblorosa caligrafía infantil, era como un cuchillo atravesándole el pecho. Papá, perdón si hice que mamá me odie. Me voy a ir. Prometo portarme bien. Si yo desaparezco, mamá va a estar más feliz. Te quiero, papá. Mateo. Julián quedó atónito. Se dejó caer en la silla, apretando la carta con manos temblorosas. El dolor le desgarraba el pecho como si le estuvieran arrancando el alma. Abrazó a Mateo con fuerza, con la voz ahogada.
No digas eso nunca más. Nadie tiene derecho a hacerte pensar que mereces desaparecer. Escúchame bien. Yo no voy a dejar que eso pase. Mateo rompió en llanto. Se hundió en los brazos de su padre, temblando. Pero, mamá sí me odia. Papá, me dice que soy su castigo. Que soy una desgracia. Que no quiere verme más. Julián lo apretó aún más fuerte. Las lágrimas calientes corriendo por su mejilla. Por primera vez en años. Se sentía completamente impotente. El timbre del teléfono interrumpió el momento desgarrador. Julián se limpió las lágrimas rápidamente. En la pantalla aparecía un número desconocido, internado Santa María. Al otro lado, una voz familiar pero urgente. Julián, soy yo, Pablo. Estoy usando mi número personal. Es urgente. Es sobre Mateo. Julián se tensó. Toda preocupación se le disparó al pecho. ¿Qué pasó? No me digas que ya fijaron fecha para que el bus lo recoja. Pablo bajó la voz. Serio. Es más grave de lo que imaginé. Hay indicios de abuso. Violación legal en el expediente de Sandra. Falsificó tu firma. Mintió sobre su situación. Podría enfrentar cargos. Pero tienes que moverte ya. Antes de que sea tarde. Julián apretó el teléfono. Sus ojos encendidos de determinación. Ya tengo las pruebas. Grabaciones. Documentos. Incluso su conversación con Cristian. Mañana entrego todo al abogado. Mateo se va a salvar. Pablo suspiró aliviado. Excelente. Mantente firme y no la alertes. Estoy contigo. Por Mateo. Julián asintió, los ojos húmedos mirando hacia el cuarto, donde Mateo estaba hecho un ovillo como un gatito. Su rostro agotado por completo. Dentro de él, ardía un fuego de indignación como nunca antes. Juró que, cueste lo que cueste, iba a desenmascarar a esa mujer cruel disfrazada de madre. Y sacar a su hijo de ese infierno. La copa de vino que había sobre la mesa seguía a la mitad. Pero Julián no la tocó. La vació por completo en el fregadero. Sabía que solo una mente lúcida podría salvar a Mateo. Afuera, el cielo seguía oscuro. Pero él sabía que al final del túnel ya brillaba una luz de esperanza. Al día siguiente, Julián se levantó sin haber dormido. Dentro de él, un firme propósito, proteger a Mateo a toda costa. Sabía que el tiempo se agotaba. Pero todo estaba listo. Pablo había enviado un mensaje temprano. Lleva toda la evidencia al despacho del abogado. Ya cité a la policía y al representante del internado Santa María. Julián apretó el celular. Sus ojos resplandecían con determinación. Imprimió todas las grabaciones de las conversaciones entre Sandra y Cristian. Los documentos con firmas falsificadas. La información fraudulenta. Y el diario de Mateo lleno de lágrimas. Camino al despacho del abogado. Se detuvo frente a la escuela. Mateo estaba allí con Doña Rosa. El niño abrazaba su mochila. Con una mirada inquieta. Papá, mamá dijo que hoy vendría el bus del colegio. ¿De verdad vas a dejar que me lleven? Julián se agachó. Lo abrazó con fuerza. Y le respondió con voz firme. Nadie va a llevarte a ningún lado. Confía en mí. Esto está por terminar. Mateo asintió con miedo. Con los ojos llenos de lágrimas. Pero en su mirada brilló un destello de esperanza. Rosa se acercó, puso una mano en el hombro de Julián. Sé lo que estás haciendo. No te detengas. Ese niño te necesita más que nunca. Julián agradeció con una leve inclinación y se marchó. El despacho de la abogada estaba en la calle Alcalá, en la planta baja de un moderno edificio de vidrio. Lo recibió Alejandra, una abogada de estatura baja pero con una mirada afilada. Revisó todos los documentos, escuchó cada grabación. Leyó cada papel falsificado. Luego, asintió con firmeza. Es más que suficiente. Falsificación, fraude, manipulación emocional de un menor. Sandra Martínez puede enfrentar cargos administrativos y perder inmediatamente la custodia. Pablo entró al despacho con la carpeta del internado Santa María. El rostro serio. Yo también hice mi parte. La escuela es muy estricta con los expedientes. Sandra no saldrá ilesa de esto. Julián respiró aliviado. Sus ojos brillaban. Procedan. No voy a permitir que Mateo sufra ni un día más. 2 horas después, la policía llegó a la casa junto a la abogada Alejandra. Sandra estaba en el sofá, con la vista fija en su celular, sonriendo con desdén, al ver a los oficiales. Se sobresaltó, pero rápidamente recuperó su actitud. ¿Qué pasa? No he cometido ningún delito.
Alejandra levantó el expediente y declaró con frialdad. Señora Sandra Martínez, queda formalmente citada por falsificación de documentos, información falsa y posible abuso emocional contra un menor. Tiene derecho a guardar silencio y a solicitar un abogado. Sandra quedó boquiabierta, los ojos abiertos como platos. ¿Qué? ¿Quién me denunció? ¿De dónde sacaron eso? Julián apareció en ese momento, con el celular en mano, reproduciendo la grabación con la conversación entre Sandra y Cristian. Su voz se escuchó nítida. El niño ya casi se va. La casa será tuya. Estoy harta de esta familia. La sala quedó en completo silencio. Sandra se puso pálida. Su boca temblaba, incapaz de decir palabra. Mateo estaba detrás de su padre, con los ojos muy abiertos, temblando al mirar a su madre. No entendía todo lo que pasaba, pero algo sentía con claridad, su papá lo estaba protegiendo. La policía le puso las esposas a Sandra mientras le leían sus derechos. Ella forcejeó, gritando. Esto es un montaje. Yo soy su madre. Tengo derechos. Julián la miró fríamente. Tú renunciaste a ese derecho hace mucho. Mateo merece una familia de verdad, no el infierno que tú le diste. Sandra fue escoltada mientras su mirada ardía de odio. Pero no podía negar que todas las pruebas eran irrefutables. Afuera, Doña Rosa, Ramón y Carmen ya se habían reunido. Observaban en silencio cómo la policía se llevaba a Sandra, con expresiones que mezclaban decepción y un leve alivio. Ramón le dio una palmada en el hombro a Julián. Lo hiciste bien. Salvaste a tu hijo. Ese niño te necesita más que nunca. Julián apretó la mano de Mateo, aunque los ojos del niño todavía mostraban miedo. Su pequeña mano sujetaba con fuerza la de su padre, como aferrándose a su único refugio seguro. Días después, en el Tribunal de Familia, el caso fue llevado a juicio público. Alejandra expuso claramente todas las pruebas, documentos falsificados, declaraciones falsas, grabaciones con Cristian, y el doloroso diario de Mateo. La jueza, Lucía Morales, una mujer de mediana edad con carácter firme, miró directamente a Sandra. Usted no solo falsificó documentos y mintió sobre la muerte de su esposo, sino que hay señales claras de abuso emocional contra un menor. Como madre, su conducta es inaceptable. Sandra bajó la cabeza, pálida, sin el aire arrogante de siempre. Julián, al lado, abrazaba a Mateo. Su rostro mostraba preocupación, pero también una resolución férrea de proteger a su hijo. Pablo fue un testigo clave. Se paró frente al estrado y declaró: yo fui el encargado del expediente de admisión al internado Santa María para Mateo. Desde el principio noté irregularidades, firma falsificada, datos incorrectos. Gracias a mi amistad con Julián, pude verificar todo. La jueza Lucía asintió y miró a Sandra. ¿Tiene algo que declarar en su defensa? Sandra apretó los labios, incapaz de refutar las evidencias. Solo guardó silencio y mantuvo la cabeza baja. El fallo fue dictado. Todos los bienes compartidos quedan embargados en espera de resolución. La señora Sandra Martínez queda restringida de tener contacto con Mateo durante 12 meses y deberá asistir a clases obligatorias de educación psicológica si desea recuperar derechos de custodia en el futuro. Mateo, al escuchar esto, tenía los ojos llenos de lágrimas. Con voz temblorosa preguntó: «Papá, ¿ya no me van a llevar a ningún lugar?» Julián le apretó la mano, las lágrimas rodando por sus mejillas. Por primera vez en meses, sonrió de verdad. Nadie te va a llevar a ningún lado. Lo prometo. A partir de ahora, solo vas a vivir rodeado de amor, no de miedo. La sala quedó en completo silencio. Solo los ojos empáticos de los presentes observaban la escena. Sandra salió del tribunal cabizbaja, mientras Julián y Mateo, después de tantos días de oscuridad, por fin veían una luz al final del túnel. Una semana después del juicio, el ambiente en la casa de Julián era completamente distinto. Ese hogar, antes lleno de tensión y sombras, comenzaba a respirar tranquilidad. Los viejos retratos familiares fueron guardados. En su lugar, Julián colgó en la sala un nuevo dibujo hecho por Mateo, padre e hijo tomados de la mano bajo un cielo azul. Con una frase infantil llena de ternura: «Papá y yo, volando al cielo». Mateo, entusiasmado, mostró el dibujo a Doña Rosa y a Ramón cuando fueron de visita. «Lo dibujé yo solo. Papá dice que ahora somos libres.
Por eso nos dibujé volando al cielo. Doña Rosa lo abrazó y le acarició la cabeza. Los ojos vidriosos por la emoción. Claro que sí, hijito. Te mereces volar alto. Sin miedo nunca más. Ramón puso una mano en el hombro de Julián. Sonriendo como pocas veces. Hiciste lo correcto. Luchaste hasta el final por tu hijo. No todos tienen ese valor. Julián sonrió con serenidad. En sus ojos brillaba una fe que hacía mucho no sentía. El valiente es Mateo. Mi hijo soportó demasiado. Ahora es tiempo de que viva como merece. En los días siguientes, Julián decidió dejar aquella vieja casa cargada de recuerdos dolorosos. Se mudó con Mateo a las afueras de Madrid, a un tranquilo pueblo llamado San Sebastián de los Reyes, a unos 30 minutos en coche del centro. El nuevo lugar era un pueblo pequeño, con espacios amplios, buena escuela y vecinos amables. El día de la mudanza. Mientras recogían sus cosas, Mateo preguntaba emocionado. ¿En el lugar nuevo hay escuela? Papá, ¿tendré amigos? ¿Alguien me va a molestar? Julián le acarició la cabeza. Sonriendo. Hay escuela, hay amigos, pero nadie va a molestarte nunca más. Te lo prometo. Allí podrás ser tú mismo. Rápidamente se adaptaron a su nuevo hogar. La casa era pequeña, pero acogedora, con jardín, un cuarto propio para Mateo lleno de dibujos y libros. Pablo también cumplió su palabra. Ayudó a inscribir a Mateo en una escuela primaria cercana, donde fue aceptado con prioridad gracias a su recomendación directa. La primera mañana de clases. Mateo estaba nervioso, sujetando con fuerza su mochila. Pero al entrar al aula, varios niños se acercaron enseguida. ¿Eres Mateo? Yo soy Sergio. Ella es Ana. ¿Te gusta jugar fútbol? Mateo dudó un poco, aún con rastros de temor en sus ojos. Pero Julián, desde la puerta, le sonrió con aliento, asintiendo suavemente. El niño respiró hondo y respondió con una tímida sonrisa. Me gusta dibujar, pero también quiero aprender a jugar fútbol. Los demás niños rieron alegres y lo llevaron con ellos al patio de juegos. Julián los observó desde lejos, con el corazón ligero como no lo había sentido en mucho tiempo. Esa tarde, Mateo regresó a casa con una sonrisa radiante. Papá, ya tengo amigos. Los profesores son buenos y nadie me grita. Julián lo abrazó fuerte, con lágrimas brillando en los ojos. Lo sabía. Te lo mereces. Doña Rosa y Ramón seguían en contacto frecuente, llamando para saber cómo estaban, dándoles ánimo. La nueva vida de ambos comenzaba a encontrar su equilibrio en la paz. En cuanto a Sandra, se le prohibió tener contacto con Mateo durante 12 meses, bajo supervisión judicial, y debía asistir a clases obligatorias de educación psicológica. Los bienes comunes fueron congelados, y el contrato fraudulento con Cristian fue anulado. Cristian también fue investigado por la policía, por su implicación en el intento de fraude. Huyó de la ciudad, pero el expediente penal en su contra fue reabierto. Una noche tranquila, Julián y Mateo estaban en la sala, armando figuras con Lego. De repente, Mateo levantó la mirada y preguntó en voz baja. Papá, ¿mamá todavía me odia? Julián le apretó la mano, pensativo por un momento, y luego respondió. Tu mamá está aprendiendo a ser mejor persona. Tal vez algún día cambie. Pero no importa cómo sea ella. Papá siempre va a estar contigo. Mateo asintió, y en sus ojos apareció un leve destello de esperanza. Yo no la odio, pero te quiero más a ti. Papá. Julián rió y lo abrazó con fuerza. Y yo te quiero más que a nadie en este mundo. Al día siguiente, el nuevo maestro de Mateo, don Javier, de aspecto bondadoso, llamó a Julián. Señor Julián, quería felicitarlo. Mateo se ha adaptado muy bien. Es inteligente, respetuoso, y tiene un gran talento para el dibujo. Debería fomentarlo. Julián se emocionó. Gracias, profesor. Mateo ha pasado por mucho. Solo quiero que viva la infancia que merece. Javier reflexionó. Los niños son el reflejo de lo que sembramos en ellos. Y usted llegó a tiempo para sembrar amor. Los días pasaban y la vida poco a poco recuperaba su ritmo. Mateo iba feliz a la escuela. Hacía nuevos amigos. Participaba en actividades. Dibujaba. Jugaba. Julián encontró un trabajo de oficina cerca de casa, lo que le permitía acompañar y cuidar de su pequeño hogar. Una tarde de primavera, mientras paseaban por el parque cercano,
Mateo tomó con fuerza la mano de su padre. Papá, tengo un secreto que quiero contarte. Julián sonrió. ¿Qué es, hijo? Mateo, algo avergonzado, sacó del bolsillo una hoja doblada con cuidado. Cuando la desplegó, reveló un dibujo en el que él y su papá volaban juntos por el cielo. Abajo, una frase escrita con letra infantil y esmerada decía: una vez me escondí en el armario para sorprender a mamá en su cumpleaños, pero al final, papá y yo fuimos el mejor regalo que pudimos darnos. A Julián se le hizo un nudo en la garganta. Abrazó con fuerza a Mateo, mientras las lágrimas caían en silencio. Así es, Mateo. Papá también se escondió en un armario para darle una sorpresa a mamá. Pero después de todo, tú eres el regalo más grande de mi vida. El cielo sobre ellos estaba despejado y azul. La luz del sol filtrándose entre las hojas iluminaba los rostros de padre e hijo, borrando toda sombra del dolor que alguna vez los rodeó. El futuro aún traía desafíos por delante. Pero Julián lo sabía, él y Mateo los enfrentarían juntos. Porque el amor sincero era la luz más brillante que los guiaría hacia adelante. La familia no es solo un título o una responsabilidad en papel. Es un lugar donde se cultiva el amor, donde se protege y se respeta al otro. Cuando los adultos se dejan llevar por el egoísmo, el rencor y la mentira, quienes más sufren son los niños inocentes. Pero basta con que haya un padre o una madre dispuesto a levantarse, a proteger con amor y valentía, para que toda oscuridad acabe por desvanecerse. La verdad siempre triunfa, y el amor sincero es el cimiento más sólido para un hogar verdaderamente feliz. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.